Sea toda la alabanza, bendito Dios. Bendito el Señor. Tú eres bueno. Capítulo 55 del profeta Isaías, leemos todos. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamaráis gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Gloria sea el nombre del Señor. Así es la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso que yo creo, hermano, que deberemos tener siempre en nuestros labios una adoración, una alabanza, para darle al Señor, bendito Dios, esa ofrenda que Él demanda de cada uno de nosotros, porque siendo malo, Él nos ha pagado con bien. Bendito sea el nombre. Pueblo, no desmaye en la oración. Dios del cielo, en esta hora te invitamos para que seas tú, Señor, glorificado. En medio de la debilidad de tu pueblo, Señor, sea manifiesto tu poder. Porque sabemos que nosotros no peleamos con nuestras fuerzas humanas, sino que es con la fuerza del Espíritu Santo que vamos de victoria en victoria, y de poder en poder para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso te damos gloria, por eso te damos honra, porque tú eres el que tiene control total y absoluto de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Mira, Padre, también te pedimos por esos hermanos y hermanas que tenemos tiempo de no verlos, Señor, que donde quiera que se encuentren, tu Santo Espíritu está haciendo una obra especial en cada uno de tus corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea moviéndose de una manera poderosa para la salvación de las almas. Señor, si ves alguna herida, Padre, seas tú sanando, Padre, con tu cuento del Espíritu Santo. Seas tú con ese bálsamo, Señor, sanando cada corazón. De una manera especial, glorifícate en cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Te encomendamos a nuestros niños, que los guarden, que los protejan, que los cubran con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, esos niños los reclamamos para el reino de los cielos. Los ligamos al cuerpo de Cristo. Que sea tu Espíritu Santo, desde pequeñito, Señor, tratando con cada uno de ellos, Señor, de una manera poderosa. Que seas tú preparando su vida para el propósito que tú ya has visto desde antes de su nacimiento. De una manera especial glorifica el Espíritu de Dios, sabiendo tú que todas las cosas para que van a Señor mío, mamá, lo encomendamos para que tu deseo y tu voluntad se cumplan en la vida de cada uno de ellos. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor, porque tú eres
Interior.
capítulo 15, primera de Samuel, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, manifiéstelo con un fuerte amén. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1, reza la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia del Señor dice: amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo dejamos ahí. Gracias te damos, amante Dios y Padre Celestial, Señor, por esta palabra que va a ser predicada en esta hora. Señor, habla a cada una de nuestras vidas, que mientras, Señor, esta palabra va siendo expuesta, tu Espíritu Santo vaya abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder, Señor amado, atesorarla, Señor, y poder, poderoso Dios. Mire, mi hermano, le hemos puesto como tema a este mensaje: el principio del fin. Bendito Dios. Ese es el tema. Bendito sea el nombre del Señor, y espero que mientras vayamos exponiendo la palabra, usted vaya entendiendo el porqué este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, porque a través de la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes, un sinnúmero de hombres y mujeres que fueron usados grandemente por Dios. A través de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, encontramos hombres como Samuel, hombres como Elías, hombres como Eliseo, hombres como Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor, que en determinado momento de la historia del pueblo de Israel, Dios los levanta y Dios los usa para grandes cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo creo que cada uno de estos personajes son un ejemplo que nosotros deberíamos de tomar en nuestra vida para poder aprender de ellos. ¿Qué cosas aquellos hombres hicieron para poder llegar a ser los personajes que ahora son, y para poder ser tomados en cuenta dentro de lo que es la historia de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, nuestra vida, si nosotros aprendiésemos a tomar el ejemplo de la palabra, créame que nuestra vida sería diferente, hablaríamos diferente, caminaríamos diferente. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios. En la Biblia, mi hermano, encontramos hombres como Abraham, encontramos un Moisés, encontramos un Josué, cuyos ministerios, mi hermano, siguen siendo objeto de estudio hasta el día de hoy. Día a día nosotros vemos en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, a hombres enseñando y estudiando acerca de la vida de estos hombres, y muchos otros aprendiendo. Bendito, mire, yo no me canso
canso de aprender de la vida de Pablo, porque Pablo, hasta el día de hoy, yo creo que no hay un hombre como nuestro Pablo, como nuestro hermano Pablo, bendito sea el nombre del Señor, dentro de la Biblia, dentro de los grandes hombres de renombre, mi hermano bíblico. Yo creo que Pablo es uno de los más grandes de ellos, bendito sea el nombre del Señor, no solamente porque Dios lo sacó de lo vil y de lo menospreciado, sino que llegó a dar su vida por el Evangelio, y gracias a Pablo es que usted y yo estamos en este lugar, porque a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles, bendito Dios, porque él llegó a predicarle a los que nadie le quería predicar. Él fue enviado a los que nadie quería llegar, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros estamos llamados, y mismo Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Porque si algo tenía Pablo, mi hermano, es que Pablo estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por la causa del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Mire, mi hermano, y cuando hablamos de los profetas encontramos a un Elías, bendito sea el nombre del Señor, que con una sola oración detuvo la lluvia de los cielos por 3 años. La oración de un hombre, bendito Dios, fue capaz de cerrar los cielos. Encontramos también a un Eliseo, un discípulo de Elías, bendito sea el nombre del Señor, que a la hora que su maestro se iba y le pregunta: ¿qué quieres que te haga?, se atrevió a pedirle una doble porción del espíritu que tenía su maestro. Ojo que Eliseo no le estaba pidiendo a Elías una doble porción del Espíritu Santo, porque la misma Biblia, bendito sea el nombre del Señor, nos enseña que Dios da al Espíritu Santo sin medida. Eso está en el capítulo 3, versículo 34 del Evangelio de Juan. Dios no tiene medida para darte el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te lo da en abundancia. Dios te da todo su Espíritu Santo. Dios te da la plenitud del Espíritu Santo. Hay gente que dice: pero es que ese tiene una unción tan grande. Es la misma unción que tú tienes. El problema es que Él ha puesto por obra. Él ha puesto todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Él lo ha puesto, bendito sea el nombre del Señor, para gloria y alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros lo que hacemos es que recibimos la unción y la engavetamos, bendito Dios. Recibimos la bendición y la guardamos. Recibimos la bendición de Dios y no hacemos nada con ella. Es por eso que la Biblia nos manda dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La unción que Dios te ha dado no es para que la guardes, es para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, es para que seamos la sal de la tierra, es para que seamos lumbrera en medio del camino donde hay tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y adoramos, Jesús. Somos nosotros, mis amados hermanos, los que minimizamos el poder del Espíritu con nuestra incredulidad. No es fácil creerle a Dios, amén, no es fácil. Pero eso es lo que Dios exige de nosotros, fe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si hay algo que Dios no va a hacer es obligarte a creer. Esa parte de creer es la que a ti te corresponde. Dios desata la palabra, y en la medida que tú vas creyendo la palabra, tu fe va aumentando. Y si hay algo que Dios honra, es la fe de los hombres. Dios siempre honrará tu fe. Cuando tú decides creerle a Dios, déjame decirte que Dios no te va a dejar avergonzado. Si tú has dicho que en el nombre del Señor tus hijos serán salvos, créeme que Dios lo va a hacer. Si tú has dicho que en el nombre del Señor tu familia es de Cristo, créeme que Dios va a honrar tu fe. Mire, si tú has dicho que en el nombre del Señor Jesucristo tu esposa, tu esposo, tu padre van a llegar a los caminos del Señor, créeme, mi hermano, que tarde que temprano Dios va a honrar tu fe, bendito Dios. Por eso es que yo creo que se puede adorar al Señor y se le puede dar una ofrenda de palmas en esta hora. Gloria sea el nombre del Señor. Es por eso que el Señor nos dice a través de su palabra: al que cree, todo le es posible. Al que cree. La Biblia, mi hermano, nos da ejemplos de hombres que le creyeron a Dios y llegaron a hacer cosas poderosas, cosas grandes, cosas sobrenaturales, cosas que si nosotros las vemos a veces plasmadas en lo que es la palabra del Señor, en las páginas de la Biblia, muchas veces nos cuesta creerla, bendito sea el nombre del Señor, pero no pudieron haber sido hechas si Dios no estaba con ellos.
El mismo Elías, mi hermano, conocido como el profeta de fuego, porque en determinado momento oró a Dios para que descendiera fuego del cielo. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que el profeta había preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Usted me dirá, pero pastor, que llueva fuego del cielo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Bendito Dios. Mire, mi hermano, también encontramos un Josué que en medio de la batalla ordena al sol y a la luna detenerse, y el sol se paró casi un día entero atendiendo Dios a la palabra de un hombre, porque Dios peleaba por el pueblo. Eso dice la Biblia. Bendito Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Bendito Dios. Mire, mi hermano, Samuel mismo fue un hombre usado poderosamente por Dios. La Biblia dice que ninguna de las palabras que salieron de la boca de este hombre cayeron al piso. Todo lo que Samuel hablaba, Dios lo respaldaba, Dios lo cumplía. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre honraba lo que este hombre declaraba. Bendito Dios, porque Samuel era un hombre de Dios. Pero si hay algo que hizo, bendito sea el nombre del Señor, que estos hombres fueron usados por Dios y llegaran a ser los hombres que hasta el día de hoy conocemos en la Biblia, fue su manera de vivir. Eran hombres obedientes. Si yo le pregunto en esta hora, y no me levante la mano, ¿cuántos son obedientes a Dios? No me levante la mano, gloria al Señor. ¿Cuántos son obedientes a Dios? ¿Verdad? Yo creo que todos tendríamos que hacer un autoanálisis. Tendríamos que escudriñar nuestros corazones y ver nuestras actitudes para realmente, mi hermano, poder hacer un diagnóstico de lo que realmente estamos viviendo como creyentes, como cristianos. Y créame que dejaríamos mucho que desear. Porque realmente cuando analizamos nuestra vida espiritual, mi hermano, a la noche de ayer estaba hablando con mi esposa, bendito Dios, y yo le decía, realmente lo que le estamos dando a Dios son miserias. Lo que le damos a Dios de nuestra vida es una miseria, hermano. Quejamos tanto de que hay la iglesia, que hay esto, bendito Dios. Cuando venimos a ver, mi hermano, el tiempo que pasamos delante de Dios es tan poco comparado con el tiempo que le dedicamos al trabajo, comparado con el tiempo que le dedicamos a nuestras cosas personales. Mire, comparado con el tiempo, con todo el tiempo que tenemos, mi hermano, no le estamos dando a Dios lo que Dios se merece y lo que Dios exige, bendito Dios. Y es por eso que a veces queremos que Dios nos bendiga, pero que realmente nosotros le estamos dando a Dios. Estos hombres vivían separados para Dios, vivían apartados para Dios, vivían, mi hermano, vivían bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y adoramos. Es por eso que Dios los bendecía, porque eran hombres que eran obedientes y que vivían conforme a lo que Dios exigía de ellos. Mira, ¿a quién no le gustaría ser como Samuel? Bendito Dios. ¿A quién no le gustaría ser como Elías? ¿A quién no le gustaría tener el espíritu de Elías? Bendito Dios. Que en determinado momento, digamos, como Eliseo, y digamos, Señor, yo quiero una doble porción, que tenía el espíritu de Elías. Bendito Dios. Mire, mi hermano, yo creo que no resistiríamos ese espíritu que tenía el profeta Elías, o caeríamos fulminados, porque la gloria que habitaba, bendito sea el nombre del Señor, en estos hombres, eran hombres que caminaban, mire mi hermano, al lado de la gloria de Dios. Es por eso que vivían, bendito sea el nombre del Señor, en todo momento viendo cosas poderosas, porque Dios caminaba con ellos, vivían con ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Adoramos Jesús. Gloria al Señor. Muchos dicen, Señor, yo quiero una doble porción. Mi alma te alaba, Señor. Pues prepárese. Porque si usted quiere el espíritu de Elías, se va a levantar Jezabel en contra de usted. Se van a levantar, bendito Dios, en contra de usted. Lo van a calumniar, bendito sea el nombre del Señor, lo van a perseguir. Llegará un momento donde quizás te sientas solo y te encueves, pero aún, mire mi hermano, en medio de la cueva Dios te va a sostener, bendito sea el nombre. No es que no vayamos a sufrir, no es que no van a llegar momentos de dificultades, pero cuando nos sintamos solos,
bendición, Dios enviará su Santo Espíritu, Dios enviará la carne, Dios enviará el pan, Dios enviará el agua, Dios enviará la torta que te ayude a caminar 40 días más, bendito Dios. Te adoramos, Jesús, porque muchos quieren la bendición, los beneficios de la unción, pero no quieren el sufrimiento que conlleva ser un ungido de Dios. Esta gente, mi hermano, vivía sola, caminaban solos, vivían separados del mundo. ¿Por qué? Porque a eso Dios nos ha llamado, a vivir separados de este mundo. Obviamente no es que nos vamos a meter en nuestra casa y vamos a decir no voy a salir porque no me quiero contaminar, bendito Dios. No es que nos vamos a convertir en monjes y nos vamos a ir por allá a las montañas para separarnos de lo malo, bendito Dios. No, mi hermano, es que ahora tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en todo momento, el cual nos consuela y nos guía hacia toda justicia y nos enseña la verdad, bendito Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos fortalece y nos ayuda a vivir de una manera piadosa. Poderoso Dios. El Espíritu Santo es el que te ayuda a no contaminarte con el mundo. El Espíritu Santo, mi hermano, es el que te mantiene viviendo una vida agradable delante de Dios. Te adoramos, Jesús. El Espíritu Santo, mi hermano, es que te ayuda no solamente a que no te contamines, sino para que tú puedas santificar a otros, para que todo lo que tú toques sea santo. Gloria sea el nombre del Señor. Para que todo lo que todo lo que pise tu pie sea declarado para Dios. Es por eso, mi hermano, yo no sé a la madre, le estoy hablando a la madre. Cuando usted pueda como madre, vaya y póngale la mano a sus hijos en el nombre de Jesús cuando estén dormidos y dígale, yo lo declaro para Cristo. El diablo mentiroso, tú no me lo vas a robar. Bendito sea el nombre del Señor. A tu padre, a tu madre, miren el nombre poderoso de Jesús. Declara esa palabra y créame que Dios va a honrarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tristemente, mi hermano, la gran realidad nuestra es otra. Lejos de ser bendición, a veces nuestro testimonio deja mucho que desear. Samuel, mi hermano, había ungido a Saúl como rey, dice la palabra del Señor. Dios toma a Saúl de la nada y lo pone como príncipe de su casa. Cuando vemos el inicio, los comienzos del reinado de Saúl, vemos un hombre que, como muchos de nosotros, comenzó bien. Saúl, mi hermano, comenzó haciendo las cosas bien, bendito Dios. La Biblia dice que después de ser ungido, encontrando una compañía de profetas, el Espíritu de Jehová vino con poder sobre él y fue mudado en otro hombre. Eso dice la Biblia, gloria sea el nombre del Señor. Usted no me puede decir a mí que tiene el Espíritu Santo con usted, pero sigue viviendo de la manera que vive el mundo. Usted no me puede decir a mí que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, pero sigue hablando como habla el mundo. Usted no me puede decir a mí que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, pero que su manera de vivir deja mucho que desear. Hay gente que Dios habla victoria, pero ellos siguen todo momento hablando en derrota. Hay gente, mi hermano, gloria sea el nombre del Señor, que Dios le dice bendición y ellos declaran maldición para su vida. Hay gente, mi hermano, que usted le dice, mira, las cosas van a cambiar, pero ellos dicen, no, las cosas no van a cambiar. Bendito Dios. Y hay gente, mi hermano, que su lenguaje no es un lenguaje de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, mi hermano, demuestra que el Espíritu de Dios no está en ellos. Usted dirá, pastor, pero no ve que las cosas están mal. No solo están mal, se están poniendo de mal en peor. No es falta de fe, pastor, es que hay que ser realista, porque hay gente que así le dice, ¿qué es ser realista? Bendito Dios. Y es que las cosas son así, bendito Dios. Mire, mi hermano, ¿quiere usted ser realista? Pues la realidad bíblica, que es mi realidad,
Bendito sea el nombre del Señor, porque yo no sé cuál es su realidad, pero mi realidad, la realidad que está en la palabra del Señor, en letras, mire mi hermano, en letras negritas, aquí está mi realidad, y la portada de mi realidad dice Santa Biblia, gloria sea el nombre del Señor. Esa realidad me dice a mí en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, bendito Dios. Así que si yo no lo veo y usted no lo ve, pero usted sigue diciendo que Dios no lo puede cambiar, a mí Dios me dice que sí lo puede cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Podrá ser que para usted no, pero mi Cristo vive, mi Cristo es real, y mi Cristo cambia y hace todas las cosas nuevas. Yo no sé qué realidad usted me está hablando, pero mi realidad, bendito sea el nombre del Señor, es la realidad de Dios. Pero tristemente, mi hermano, muchos de los creyentes de hoy en día están siguiendo la realidad que la mayoría sigue, que es la realidad de este mundo. Y este mundo, mi hermano, tiene limitaciones. Mi Dios no tiene limitaciones, bendito Dios. Este mundo hay cosas que no puede cambiar, pero hasta el día de hoy la palabra me dice, ¿acaso, haciendo una pregunta, hay algo difícil para nuestro Dios? Mire, no hay nada difícil para Dios. Dios todo lo puede, Dios todo lo hace. Dios, mire, mi hermano, es capaz de todo por amor a cada uno de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Te adoramos, Jesús. Mira, mi hermano, pero ese es nuestro problema. El problema de nosotros, mi hermano, es que a veces le prestamos el oído a las conversaciones negativas de la gente. Preferimos creerle al hombre que creerle a Dios. Preferimos creerle a la circunstancia que creerle al Dios de las circunstancias. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Mire, mi hermano, y hemos comenzado bien, pero al igual que Saúl, en el camino hemos dejado de ver la palabra que Dios nos habló, y hemos puesto la mirada en el hombre, que muchas veces nos abandona y nos deja solos. La realidad del mundo es que la mayoría tiene la razón. Siempre estamos con la mayoría. Si todos dicen una cosa, pues tienen la razón. La realidad de Dios es diferente, bendito Dios. La realidad de Dios me dice, también está en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es por eso que yo le creo a Dios. Te adoramos, Jesús. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría, bendito Dios, a no ser que la mayoría esté de acuerdo con lo que dice y dictamina la palabra. Gloria a Dios. Pero si lo que están diciendo la mayoría está en contra de la palabra, esa no es mi realidad y esa no es la verdad. Bendito Dios. El problema de Saúl, mi hermano, fue poner la mirada en el hombre. Dejó de fungir como el rey que había sido puesto por Dios y empezó a ser el rey que el pueblo quería. Comenzó a querer agradar a los hombres, y usted no puede agradar a los hombres antes que a Dios. Usted tiene que agradar a Dios, y Dios se encarga de ponerlo a usted en paz con los hombres. Aún a sus enemigos Dios lo va a utilizar para bendecirlo a usted, bendito Dios, porque usted no puede caminar con Dios y Dios lo va a dejar solo. Eso no trabaja así. Dios es la cobertura de los hijos de Dios. Dios es nuestro protector, Dios es nuestro ayudador. Uno de los salmos dice que Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios le dijo a Saúl a través de los labios de Samuel: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Bendito Dios. Dios le está diciendo a Saúl: vete y castiga a Amalek por cuanto hizo oposición a mi pueblo cuando yo lo llevaba a la bendición. Bendito Dios. Cuando usted lee la historia del pueblo de Israel, cuando Dios saca a Israel de Egipto, bendito sea el nombre del Señor, y lo lleva a la tierra prometida, Amalek fue una de las naciones, de los
pueblo, bendito sea el nombre del Señor, que se levantaron en contra de Israel para oponerse para que el pueblo de Israel no llegara a la tierra prometida. Bendito Dios, hermano, habían pasado muchos años desde entonces, pero a Dios no se le olvida lo que hace el hombre, bendito Dios. Mire, tarde que temprano hay gente que dice, pero es que ese es malo y Dios no le hace nada, ese es malo, ¿cómo prospera, bendito Dios, y Dios no le hace nada. Mire, tarde que temprano la justicia de Dios alcanzará la maldad del hombre, bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre castigará al que es mal. Dios siempre lo hará, bendito sea el nombre del Señor. Dios nunca dejará sin castigar al malvado. Tarde que temprano, Dios, la justicia de Dios resplandecerá. Y adoramos eso. Gloria sea el nombre del Señor. Mira, hay gente, mi hermano, hay gente, bendito sea el nombre del Señor, que creen que pueden hacer las cosas mal y que se van a librar de Dios. Usted quizás en esta hora los mira y dice, pero Dios cómo bendice al malo y no le hace nada al malo. Mire, mi hermano, dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es por eso que nuestra oración debería de ser para que Dios tenga misericordia y la misericordia de Dios los alcance antes que la justicia de Dios. Ahora mismo quizás oramos por muchos de nuestros familiares, por muchos de nuestros vecinos, por muchos de nuestros conocidos, para que Dios los traiga. Ore, mire, mi hermano, por misericordia, porque cuando la justicia de Dios los alcance, mire, mi hermano, Dios cuando llega y castiga fuerte, porque Él ama, bendito Dios, y el propósito de Dios es traerlos a su casa. Y a veces, mi hermano, venimos, como lo decía al principio, a la mala y no venimos a la buena. Mire, que mejor vengamos a la buena y no a la mala, que no vengamos ya con una enfermedad, que no vengamos ya con quizás sin un brazo, gloria sea el nombre del Señor, que no vengamos ya quizás con heridas y cicatrices que este mundo nos deja muchas veces, bendito sea el nombre del Señor, que cuando vengamos, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios le da esta orden a Saúl, Dios fue claro y le dijo, ve pues y hiere a Amalek. ¿Quién era Amalek? Se lo dejo de tarea, gloria al Señor. Se lo dejo de tarea, averigüe quién era Amalek, bendito Dios, no me voy a meter ahí. Y le dice, ve y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, aún a los de pecho. Qué Dios más duro el que nosotros tenemos, qué Dios más malo. ¿Cómo se atreve Dios a decir que maten a los recién nacidos? Bendito Dios. Porque cuando se trata de pecado, no puede haber misericordia. Amalek era un pueblo malo. Dejar vivo a uno de ellos era darle oportunidad para que el pecado resurgiera. Sabe que muchos de nosotros hay cosas en nuestra vida que Dios nos está diciendo, mátalo, y nosotros todavía lo estamos dejando con vida, bendito Dios. Lo miramos y comenzamos matando a uno, matamos a los más fuertes, matamos a los más bravos, bendito sea el nombre del Señor, pero llegamos a los más débiles y como que decimos, ay no Señor, esto no, bendito Dios, te lo voy a dejar. No, mi hermano, si Dios te dio una orden y Dios fue claro y te dijo que eso es malo y que eso lo tienes que destruir, es hora de que lo destruyamos. Es hora de que empecemos a sacar de nuestra vida cosas, mi hermano, que están sirviendo de estorbo para nuestra vida espiritual y que no nos dejan llegar al lugar de la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo, mi hermano, de arrancar de raíz el pecado que mora en mí. Bendito Dios. Mata aún a los de pecho, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Mata todo, no dejes nada, bendito Dios. Y dice la Biblia que Saúl desobedeció. Y ese fue el principio del fin del reinado de Saúl. La Biblia dice que Saúl juntó a su ejército y se fue en contra de Amalek y mató a los hombres, mató a las mujeres, mató a los niños, mató aún a los de pecho, pero dejó vivo lo mejor del ganado.
Y peor aún, dejó vivo al rey Agag. Poderoso Dios. Y al ver Dios esto, dice la Biblia, que hablando a Samuel le dijo: me duele, me pesa haber puesto por rey a Saúl. A Dios le pesó tanto. Mire, a Dios le pesa tanto cuando usted y yo nos rebelamos en contra de lo que Él ha establecido en su palabra. A Dios le duele cuando usted y yo nos vamos en contra de lo que Dios ha establecido. La Biblia dice que Samuel madrugó. Mire, es más, Samuel pasó clamando toda la noche, porque si hay alguien que amaba a Saúl, ese era Samuel. Y cuando Dios lo desecha, Samuel comienza a llorar por el rey Saúl, y es más, Dios le dice: ya no llores más por él, porque me he buscado otro conforme a mi corazón. Cuando Dios desecha a alguien, mire mi hermano, si Dios desecha a alguien y usted sigue clamando por él, tenga cuidado. Tenga cuidado. Usted tiene que, mire, no podemos tener más misericordia que Dios. Hay gente que tiene más misericordia que Dios y le pasamos pañitos tibios a la gente con tal de que no se enojen, con tal de que estén contentos con nosotros. Bendito Dios. Cuando Dios ha dicho en su palabra que las cosas son malas, tenemos que decirle que son malas. A lo que es blanco se le dice blanco, y a lo que es negro se le dice negro. Pero aquí no pueden haber términos medios. Aquí no existe el gris. Aquí no existen los tibios. Aquí o estás caliente o estás frío. O te arregla Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y adora mi alma, Jesús. Y Samuel dice que madrugó. La palabra dice que madrugó. Bendito Dios. Y que salió en busca de Saúl. Y al dársele aviso a Saúl que Samuel venía al campamento, dice que salió Saúl a encontrarle. Y al verlo le dijo: bendito seas tú de Jehová. Mira las palabras que declara Saúl, el rey Saúl. Le dice: bendito seas tú de Jehová. La palabra que Dios me dio, la he cumplido. Diciendo eso estaba, bendito sea el nombre del Señor. Y se oyó por allá el balido de una oveja. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Y Samuel viene y le dice: ¿qué dice? La palabra, ya como que lo dudó un poquito. La palabra que Dios me dijo, la he cumplido. Y por allá bramó una vaca. Bendito Dios. ¿Sabe que hay veces que el pecado habla? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que hay veces que el pecado se refleja? Hay gente que quiere aparentar una cosa, pero el pecado es tan grande que no se ha dado cuenta que le está gritando en la cara a la gente, bendito Dios, que es necesario que nos arreglemos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, ¿sabe usted que hay momentos que cuando los profetas no hablan, el asna habla? Cuando el profeta calla, los animales hablan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la voz de Dios se tiene que escuchar. Jesús mismo dijo: aunque los hombres callen, mire, Dios puede levantar hijos de Abraham desde las mismas piedras, porque las mismas piedras pueden, mi hermano, hablar. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios quiere la obediencia de su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Mire, mi hermano, esto es serio, esto no es un juego. La gente cree que el cristianismo que nosotros estamos viviendo, mi hermano, esto es algo, mi hermano, lo miran como un hobby. Venir a la iglesia lo ven como un momento de diversión, de confraternidad. Ahora ya a las iglesias no se les llama iglesia, se les llama centros cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la iglesia de Jesucristo es una iglesia que ha sido separada del mundo. Dios demanda, mi hermano, que seamos separados. Demanda santidad, demanda que nos arreglemos, arrepentidos y convertidos, dice la palabra, porque el reino de los cielos se está acercando. Lo que usted está mirando alrededor del mundo, mire, las tragedias, los desastres, la crisis mundial que hay en el mundo, son solamente principios de dolores, diciéndole a la iglesia que Cristo viene pronto por su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tristemente muchos de nosotros estamos dormidos. Cristo te dice en esta hora, iglesia, de
Mire, mi hermano, preocúpese por usted primeramente y ya Dios se encargará de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es serio, mi hermano. Mire, me llama mucho la atención lo que dice el verso 11. Verso 11 del capítulo 15 que leímos. Porque Dios considera que alguien se vuelve en contra de Él cuando no hace lo que Dios demanda. Más claro lo dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay gente que prefiere tener de amigo al mundo y no se está dando cuenta que se está ganando como enemigo a Dios. Poderoso Dios. A veces hacemos alianzas con los hombres, mi hermano, ingenuamente, porque no queremos que se enojen, porque queremos tenerlos contentos, como les decía, porque nos afanamos por agradarlos y nos olvidamos de que tenemos que agradar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Usted podrá engañar al pastor, usted podrá engañar al hermano, podrá engañar al líder, pero a Dios no lo podemos engañar. Bendito Dios. Mire, mi hermano, cambiamos a Dios por cualquier cosa. Mire, yo quiero que usted analice su vida en esta hora, que usted haga conciencia, que deje el Espíritu Santo obrar, y que usted realmente, usted mismo se diga: ¿es realmente Dios mi prioridad? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que hago lo hago para Dios. Si vivo, para Él vivo. Si muero, para Él muero. Pero sea que viva o sea que muera, yo sigo siendo del Señor. A mí nadie me separará del amor de Cristo. Bendito Dios. Ay, pastor, pero es que hoy no puedo ir al culto. El jefe me pidió que trabaje overtime. Y cambiamos a Dios por unos cuantos pesos. Porque mire, que yo sepa, no hay ley que a usted lo obligue a trabajar overtime. No lo haya. Si usted se va a trabajar overtime, es porque se le abrió el ojo lucrativo antes que la bendición de Dios. Y adoramos eso. ¿O acaso no cree que Dios puede suplir más que lo que suple su jefe? Bendito Dios. Ahora, si su horario le obliga a estar en horas de culto trabajando, lo entendemos. Pero yo he tenido que trabajar días de culto, y aunque sea tarde, yo he llegado al culto. Porque mi prioridad es Dios. Pastor, es que mi familia me llegó a visitar el día del culto. Poderoso. Invítelo a la iglesia. Tráigaselo para el culto y nos gozamos juntos. Pastor, pero es que no puedo. Pues mire, mi hermano, mi hermana, prepárele una buena comida, arréglele el sofá, póngale una buena película, para que esté cómodo 3 horas, que es lo más que va a estar usted en el culto. Que si pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses sin verlo, 3 horas no es nada. Bendito Dios. Pero siempre tenemos una excusa para todo. Siempre lo hay. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? Hay gente que dice: mire, pastor, pero es que hoy no se puede, hoy no puedo con esto. La Biblia me dice que si usted cumple con toda la ley, pero desobedecemos, quebrantamos un mandamiento, hemos quebrantado toda la ley, de nada sirve todo lo bueno que hicimos. O somos o no somos. Gloria a Dios. Me está viendo mal usted, gloria sea el nombre del Señor. Mire, pero que el problema es la realidad nuestra. Comenzamos como Saúl, comenzamos a justificarnos. Saúl comenzó a decirle a Samuel:
Perdonamos lo mejor del pueblo. Perdonamos lo mejor, pero lo vil y lo menospreciado lo destruimos. O sea, lo que no servía ¿para quién? Lo que no servía para ellos, según su criterio, según lo que ellos pensaban, lo que no servía lo destruyeron. Y tomaron lo mejor para ellos. Samuel le dice: Dios te ha hecho jefe, te puso por rey, te dio la victoria. ¿Por qué no has obedecido la voz de Dios y has tomado el botín haciendo lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl responde: yo. Y ahí comenzamos, mire, porque cuando comienzan a atacarnos y a señalarnos nuestro pecado, entonces comenzamos a señalar el pecado del vecino. Antes yo he obedecido, fueron las palabras de Saúl. Antes yo he obedecido la voz de Dios, he ido y he peleado, hemos ganado y he traído al rey Agag, rey de Amalek. Esa es la prueba, la muestra de que hemos sido mejores, que hemos salido vencedores, bendito Dios. Nuestra prueba de que hemos sido superiores, este es nuestro trofeo. El corazón de Saúl se enorgulleció y tomó al rey Agag como trofeo, como muestra de que era superior, que su reinado era mejor que el reinado de las naciones vecinas. Y si hay algo que Dios desprecia y mira de lejos, es un corazón altivo. Bendito Dios. Dios no quiere que tú pretendas ser mejor que el vecino. Dios lo que quiere es que tú obedezcas su palabra. Aquí no tiene que haber competencia, a ver quién predica mejor, o quién canta mejor, o quién ora más, o quién ayuna más. Lo que Dios quiere es que cuando Él te diga ayuna, que tú ayunes, que cuando te diga ora, tú ores, que cuando te diga predica, predique, bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Y las vacas y las ovejas, esas no las tomé yo, las tomó el pueblo. El pueblo las tomó, no fui yo. Sí, porque hay gente que es así: ese no fui yo. Sí, pero no dijiste nada hasta que todos fueron descubiertos. Bendito Dios. Hasta que la vaca habló. Hasta que la oveja le gritó por allá, entonces. Bendito Dios. Y comenzamos a señalar el pecado de los demás. Si yo hice esto, pero aquel hace las cosas peores. Si yo soy esto, pero a aquel nadie le dice nada. Y comenzamos a justificar. Bendito Dios. Y eso se llama orgullo. Eso se llama rebeldía. Porque yo estoy seguro que si Saúl se hubiese humillado y hubiese aceptado su culpa, hubiese reconocido su error, hasta el día de hoy Saúl seguiría siendo conocido como el gran rey de Israel. Pero su desobediencia, su terquedad, su altivez lo llevó a ser desechado por Dios. Y mire, Saúl siguió siendo rey por muchos años más. Muchos años más, Saúl siguió siendo rey del pueblo de Israel. Pero ya Dios no estaba con él. Y hay gente que cree que con estar en la iglesia basta. Y señalamos al descarriado, señalamos al perdido, cuando a veces nosotros mismos, estando dentro de la iglesia, hace tiempo que no sentimos ni que se nos para un pelo. No sentimos a Dios. Hace cuánto usted no escucha la voz de Dios. Hace cuánto usted no siente a Dios de su lado. El que usted esté en la iglesia a mí no me garantiza que usted vaya para el cielo. Bendito Dios.
Y yo quiero que usted despierte, que usted entienda, bendito Dios, que esto es serio, que si realmente queremos llegar a nuestra meta final, tenemos que aprender a vivir para Cristo todos los días de nuestra vida. Tenemos que desgastarnos para el Señor. Esto no es cuando yo tenga ganas, esto es cuando yo pueda, esto no es cuando yo tenga el deseo. El cristiano tiene que estar, mi hermano, dispuesto a tiempo, fuera de tiempo, predicando la palabra del Señor, viviendo para Cristo, haciendo las cosas, tengamos ganas o no tengamos ganas, porque Dios es nuestra fortaleza, bendito Dios. Ya adoramos, Jesús. Ya adoramos. Mire, mi hermano, Saúl siguió siendo rey por muchos años, pero el Espíritu Santo, que un día lo hizo profetizar, ya no estaba con él. Como muchos de nosotros, ya el Espíritu Santo quizás no está con nosotros. Pastor, me está juzgando. Yo no estoy juzgando a nadie, yo estoy predicando la palabra. Usted conoce su relación con Dios. Usted es el que vive para Dios. Usted es el que está con el Señor, bendito Dios. Usted sabe cuántas horas usted pasa hablando con Cristo. Usted sabe hace cuánto tiempo usted no habla con Dios. Hace cuánto tiempo no se aparta en esa recámara secreta donde un día hablaba con el Señor. Hace tanto tiempo Cristo lo sigue esperando ahí. Usted no ha llegado. Bendito Dios. Es por eso que el Señor vino ahora a este lugar, para recordarle que Él todavía lo está esperando allá. Bendito Dios. Porque aquí Dios, bendito sea el nombre del Señor, te exalta en público, te reconoce en público, pero es allá donde el Señor nos quiere ver, hablando con Él en los secretos, donde nadie nos mira. Ahí donde el Señor quiere que le expresemos cuáles son nuestras inquietudes, cuál es nuestro dolor, cuáles son nuestras necesidades. Es en medio de esa recámara secreta donde Dios te va a fortalecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegará el momento que habrá una intimidad, habrá una relación tan personal, donde usted podrá hablar como hablaba Moisés con Dios, cara a cara. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Gracias, Dios. Y adoramos eso. Gracias, Señor Jesús. Porque tristemente usted mira a los creyentes de hoy en día, el cristiano de hoy en día, ya su rostro ha perdido el brillo del Señor. Pastor, las pruebas, el dolor, la necesidad, la enfermedad. Mire, usted podrá estar enfermo, usted podrá estar adolorido, usted podrá estar pasando una situación bien difícil en su vida, pero el brillo del Señor, del Espíritu Santo de Dios, nunca se apartará de usted. Gloria al que vive. El problema, mi hermano, es que hemos empezado a llegar a nuestro final. Hay gente que mira a la gente, al cristiano. Mire cuántas veces vemos a un hermanito que de momento se va de la iglesia, se descarría, se aparta, y uno dice: wow, pero cómo se apartó. De la noche a la mañana cayó de la gracia de Dios. No fue de la noche a la mañana. Un creyente no desliza, no resbala de la noche a la mañana. Es un proceso largo, bendito Dios. Llegó el momento en que desobedeció algo de parte de Dios, que contristó el Espíritu de Dios, y lejos de humillarse como lo hizo David, porque si hay algo que me gusta de David, es que David tenía las mismas imperfecciones que usted y yo tenemos, tenía las mismas debilidades que usted y yo tenemos, y pecó como usted y yo pecamos, pero que cuando pecaba era capaz de humillarse delante de Dios y reconocer y decirle: Señor, quítame el reinado, Señor, quítame las propiedades, Señor, quítame la riqueza, Señor, quítame la posición, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame todo, pero que tu presencia no se aparte de mí. Nosotros preferimos perder a Dios, pero no perder el reconocimiento de los hombres. ¿Qué dirá la gente de nosotros? Mire, mi hermano, tenemos que reaccionar. Bendito Dios. Y quiero terminar ya con esto. Samuel le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
La obediencia es esencial, es primordial para poder llegar al lugar donde queremos llegar en el Señor. Miren, no es fácil. Y llegarán momentos de dificultad en nuestra vida. Pero si usted está viviendo sin Cristo hace tiempo, este es el tiempo de que reaccionemos y que nos acerquemos al Señor. Mire, mucha gente, el Espíritu de Dios se aparta de ellos y se acostumbran tanto a vivir sin gloria que ya no les hace falta. Yo no puedo vivir sin Él. Yo no puedo. El día que, mire, cuando yo vengo al culto, yo vengo con la expectativa de escuchar algo de parte de Dios, de que Dios haga algo nuevo en mi vida. Yo no vengo a la iglesia a perder el tiempo. Mi oración y deseo es, Señor, que este día yo pueda recibir algo nuevo, que este día yo pueda escuchar una palabra nueva, que este día yo pueda recibir fortalezas nuevas, porque el Señor tiene misericordia nueva todos los días para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No te acostumbres a la experiencia del ayer. Sigue viviendo experiencias constantes en el Señor, porque eso es lo que te llevará de poder en poder y de victoria en victoria. Póngase de pie, mi amado hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Y adoramos.